todos tenéis una hojita, ¿verdad? Una lámina con el mismo haiku, ¿vale? Que es el más famoso de todos, que es el de la rana, de Baso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leerlo. Al principio seguramente no vais a entender mucho, os va a parecer muy simple. Como dicen mis alumnos al principio, dicen, estos japoneses son muy raritos. Y es que la primera impresión que uno tiene sobre el haiku es que es un poema muy infantil, muy fácil de hacer, muy simple. Y ese es el gran problema, porque existe ahora la idea de que el haiku es eso, algo que cualquier persona puede hacer sin ninguna dificultad, ¿vale? Y no es así. Entonces yo hoy os voy a explicar en qué consiste esto del haiku, cuál es su origen, sus influencias, la definición un poquito que hay establecida, la idea que tiene la gente sobre el haiku, y luego vamos a profundizar en el trasfondo, que es lo más importante, ¿vale? Y vais a descubrir que al principio no entendéis nada, pero espero que al final de este taller introductorio podáis iniciar un poquito un camino hacia el haiku, porque en definitiva el haiku lo que hace es transmitirte otra forma de ser y estar en el mundo, otra actitud ante la vida, ¿vale? Y esto último es lo que se olvida continuamente. La gente que lee haikus o que ha oído hablar de ellos se piensa que es algo excesivamente superficial y es simplemente una estructura poética. Y el haiku no es solo una estructura poética, ¿vale? No es un soneto, un terceto, es algo mucho más intenso que esta definición, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si tú te vas a la RAE, a la Real Academia, ves la definición de haiku, te dice simplemente poema de 3 versos y 17 sílabas. Y la rima, ¿no? La 5, 7, 5, ya está. Sí. Nada más, ¿vale? La definición de la RAE es muy sencilla, muy lacónica, muy simple y le falta casi todo a esa definición, ¿vale? Entonces, bueno, los académicos deberían revisarlo. ¿Qué idea tenéis vosotros del haiku? Azucarados, como os digo yo, Marwan, ¿no? Todos estos poetas son poetas del yo, hablan de que me han dejado, etcétera, etcétera, del amor, de la muerte. Sin embargo, en Japón, la escritura más importante es el haiku, que habla de su origen, lo que está sucediendo en un entorno que es la naturaleza y donde uno mismo no se mete en el poema, ¿vale? Los japoneses tienen el tanka y el senryu para el amor y la ironía, pero la escritura fundamental se llama haiku y es el poema más querido en Japón, es su verdadera identidad. De hecho, cada año se publican, según Vicente Aya, que es el gran experto en España de esto, más de 1 millón de haikus en los periódicos, mientras que en Europa, o en España, por ejemplo, se publican secciones de contactos o de anuncios. Ese espacio en Japón es rellenado por haikus, escritos por cualquier persona de distinta edad y condición, porque lo bueno del haiku es que no te pide tener unos conocimientos elevados y muchas carreras para escribir este poema. Aquí, sin embargo, muchas veces se mira la calidad literaria, el currículum literario, se mira los libros publicados para darle cierta importancia o no a ese autor. En Japón no, desde un pescadero hasta un ministro escriben haikus. Actualmente, por ejemplo, los últimos haikus que han llegado a España son los que se hicieron sobre el accidente de Fukushima, por ejemplo, ¿vale? De Fukushima, la central nuclear, ¿no? El japonés le impactó eso que sucedió y lo que pudo ver y sentir lo transmitió mediante el haiku, ¿vale? Entonces, no sé si habéis visto un poco la película de Matrix, pues esto es un poco como os acordáis de Morfeo cuando se junta con Neo y le ofrece 2 pastillas, la pastilla azul, la pastilla roja. Le dice, la pastilla azul, si quieres regresar a tu mundo, tómate la pastilla azul. Si quieres que te lleve a Alicia al País de las Maravillas y te enseñe hasta dónde llega la madriguera del conejo, tómate la pastilla roja. Entonces, la mayoría de la gente se queda con la azul. Escucha la definición de la RAE, un haiku, pues es eso, esto lo hago yo ahora mismo, ¿no? 3 versos, 17 sílabas, esto es muy fácil de hacer, ¿no? Lo difícil es coger la pastilla roja, y eso es lo que vamos a hacer hoy, de manera figurada. Vamos a adentrarnos en la mentalidad japonesa. Y termino con esa introducción. Ha habido 3 personas que han hecho mucho daño al haiku en España. El primero es Mario Benedetti, uno de los mejores poetas de la historia, sin duda, pero se metió en el mundo de los haikus sin paracaídas y sin conocer bien la mentalidad japonesa. Publicó, están online también, se pueden ver, más de 500 haikus que no son haikus. Es el manual perfecto. La editorial Visor publicó 2 libros
Rincón de Haikus y Nuevo Rincón de Haikus con ellos, ¿no? ¿Y la editorial Visor? Sí. Lógicamente, ¿cómo van a rechazar publicar un grande como Benedetti? Pero en el tema de los haikus se equivocó. Os voy a poner un ejemplo para que lo comparéis con el de Basso, y ya con eso yo creo que vais a ver las diferencias. El de Basso, viejo estanque, se zambulle una rana, sonido del agua. Uno de Benedetti, pasan misiles a hitos de barbarie globalizados. Madre. Claro, hace como poesía, pues, como tú decías, occidental, pero en haikus. Poesía crítica, muy bien elaborada, occidental, con elementos de abstracto, mucho significado, pero eso él lo ve como un haiku. Y es todo lo contrario un haiku. ¿Por qué? Palabras complejas, ideas filosóficas, no está viendo de lo que habla, no es algo sencillo, y sobre todo, una de las claves del haiku, un niño lo tiene que entender. Si no lo entiende un niño y No lo estás haciendo visualiza, un haiku. no estás haciendo un haiku. De hecho, ahora entro en eso, pero este es el libro que he sacado, soy profesor en un colegio y trabajo allí en la escuela de haikus. Los niños son los que me enseñan a mí, son mis maestros, mis sensei, ¿vale? Yo aprendo de ellos. La poesía nuestra es al revés, ¿no? Se entiende que un chaval de 7 años pues está aprendiendo y ya cuando sea mayor pues escribirá bien poesía, ¿no? Eso es como se entiende aquí. En el mundo de los haikus es totalmente al revés. Los niños son los que nos dan lecciones. ¿Por qué? Porque son más sensibles, más espontáneos, todavía no están tan contaminados por nuestra cultura y nuestras palabras y son más inocentes. Y ellos automáticamente lo que ven lo cuentan, ¿no? ¿Vale? Entonces, entramos en materia y para eso, repito, el haiku no es solo un poema, una estructura, sino que es una actitud ante la vida, que es propia de la mentalidad japonesa, que se basa en un concepto clave que os he traído de los libros, que es el ikigai. El ikigai es el sentido de la vida para los japoneses, es cómo viven los japoneses. En el mundo hay lugares, sabéis, con una alta tasa de longevidad. Los más ancianos del mundo están en Japón, en una isla que se llama Okinawa. La mayoría supera los 100 años. Entonces ahí practican el ikigai. Y hay 5 puntos del ikigai que están en el haiku. El ikigai te dice que hay que ser feliz. ¿Y cómo se hace eso? Primero, extinción del ego, desaparición del ego, atención a los detalles, atención al día a día, a lo que está pasando en este momento, nuestro carpe diem, por así decirlo. Vivir en comunidad y de alguna manera intentar conformarse con poco. Todo eso está implícito en el haiku, ¿vale? El haiku es como una especie de sushi, pero en poesía, ¿vale? Es algo pequeño que se consume rápido, pero que te transporta a otro lado. ¿Y cómo te transporta a este lado? Pues vamos a ver. Estos dos libros son muy curiosos. Esto está escrito por un japonés y este por un español, por 2 españoles que están viviendo en Okinawa y han hecho un trabajo de campo para hablar con la gente a ver por qué viven tantos años, por qué son tan felices, etcétera, etcétera. Son comunidades que viven, se ayudan entre ellas y no hay sentido de ego, son bastante humildes. Y bueno, es bastante curioso. Las conclusiones están en este libro y explican por qué en esa zona del mundo pues viven tantos años y en tan buena salud, porque no es lo mismo estar con 100 años, no, en buena salud. Ellos se conforman con dedicarse al día a sus pequeñas tareas. Hay jardineros, hay pequeños empresarios, entonces dedican un tiempo concreto y el resto a vivir el presente, el día a día y en comunidad. Entonces bueno, el haiku de alguna manera es una respuesta al ikigai, ¿vale? Y por eso es algo japonés. Si tú no conoces la mentalidad japonesa, no vas a entender nunca el haiku, ¿vale? Este es el punto de partida. Entonces, dicho esto, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no hayáis entendido? No, Todo más o menos, claro, más o menos. yo lo he entendido bastante bien. Bueno, es que, claro, O sea, el punto de partida sí. En una hora meter todo esto es complicado, pero bueno. Bien, pues vamos a ver las claves. En el libro este que saqué, que se llama Sasei, Sasei precisamente es eso, el reflejo de la vida, de lo que está pasando. Es una introducción al haiku. ¿Por qué hice este libro? Básicamente porque no existe otro de estas condiciones. Los 2 libros que hay que explicar en el haiku, uno es una tesis doctoral del señor Rodríguez Izquierdo, que es un experto, niponólogo y catedrático de la Universidad de Sevilla, y el otro es de Vicente Aya, pero es un libro con 88 puntos básicos sobre el haiku. Entonces, claro, mis alumnos, como os podéis imaginar, pues para empezar necesitamos un manual sencillo. Entonces yo hice un manual autopublicado que se lo entregué a los chicos y luego por medio de las editoriales Lastura y Juglar
pues me dio la oportunidad de sacar esto, que es como una introducción a lo que es el haiku, ¿vale? Y ya digo, la tuve que hacer porque no existe, o sea, no existe en castellano, en otros idiomas sí hay introducciones. Entonces, bueno, era un poquito esa idea de poder mostrar en qué consiste este haiku, sobre todo por el desconocimiento que hay y el perjuicio que ha hecho Benedetti y otros. Hay dos que no he mencionado. Uno era Benedetti, otro sería Borges, ¿vale? Borges también. Borges era muy especial, ¿no? Y también se metió en el mundo del haiku y como él era muy filosófico, pues también metió un haiku como ser o no ser, aquí estoy yo en la plenitud del alba. Bueno, pues un japonés, para empezar, rápidamente diría, has metido el yo. Sabemos que los japoneses es una cultura muy colectiva. Sí. De hecho, esto es curioso, en Japón los padres intentan que sus hijos se dedican a un deporte. ¿A qué deporte creéis que intentan que se dediquen sus hijos? En Japón. ¿Qué deporte es el más importante en Japón? Es el segundo más importante, el sumo. Ah, eso. El béisbol. El béisbol. ¿Por qué? Bueno, el béisbol es un deporte totalmente colectivo, donde todas las piezas tienen que encajar, ¿verdad? Sí. No se admiten que haya demasiadas individualidades, todos los jugadores... No tiene figuras como tenemos una poesía occidental, no tienen un Lorca, no tienen un Neruda, o sea, es como un poco el Messer de juglaría, ¿no? Que teníamos nosotros hace muchos años. Tienen sus poetas. Es así, porque es una poesía popular, Sí. cualquiera puede Sí. hacer a su poesía. Sí, Tienen pero- grandes maestros. Pero no los tienen, o sea, no tienen nombres dentro de la literatura como tenemos nosotros. Los tienen una vez muertos. Es decir, Basó, Onisura, Chiyo, Santoka son los grandes poetas del haiku, pero una vez muertos. Se han reconocido después. En vida son maestros, pero buscando esa humildad de los japoneses, no se le intenta separar del resto de la comunidad. Una vez que mueren y que se analiza su obra, es cuando empiezan a cobrar importancia. Decía lo del béisbol porque en el béisbol todos los jugadores curiosos, si lo veis alguna vez a un partido de béisbol, van todos igual, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un deporte que es el cuarto en Japón en importancia, donde los jugadores incluso físicamente van con los pelos de colores, etcétera, etcétera, son muy protagonistas. ¿Cuál puede ser ese cuarto deporte en Japón? El fútbol. Entonces, Pelos de colores. el fútbol se ve, lo podéis ver en cualquier partido, y son muy individualistas, ¿no? Porque el fútbol es un deporte individualista. Iniesta ha sido muy criticado en Japón porque no daba el perfil de jugador top, de jugador individual. Es decir, Iniesta no es un Ronaldo, un Messi que vende muchas camisetas o no. Entonces era como, ¿y este chico que hace aquí en el fútbol? Es muy no, haiku. es un jugador del montón, ¿no? Es como colectivo, esa es la mentalidad, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una primera idea. Entonces, ¿vale? Primero, cómo se produce el momento haiku y luego cómo se escribe. Son dos partes muy distintas, ¿vale? Entonces, lo primero es la mentalidad japonesa. ¿Qué sabéis de la mentalidad japonesa? A nivel de creencias, por ejemplo. Hombre, Sintoísmo, han dicho por aquí. son bastante machistas. Eso sí. Budismo zen. Y luego cuando fueron al mundial que ellos recogían lo que habían, o sea, que tienen esa idea de... Sí, eso es importante, eso es importante. Sí, el mundial, sí. Es un pueblo totalmente distinto. Muy distinto, muy Nunca distinto. pierden, es como si nunca perdieran el niño que llevan dentro en todos los sentidos. Buscan la protección de la comunidad, ¿no? De lo colectivo. Hacen todo, lo que hacen los demás lo hacen ellos, imitan. Y de hecho la rebeldía pues se nota rápido, ¿no? Son generaciones que se encierran en su habitación, por ejemplo, están todo el día con los videojuegos, o se disfrazan, por ejemplo, sabéis, el tema del cosplay, del tema de los videojuegos, se disfrazan de los héroes, o van de lolitas, ¿no? Las chicas. Sí, se llama cosplay el disfraz. Cosplay, son tribus urbanas. Entonces es la manera de intentar separarse de la colectividad. Está muy marcado eso allí. Los otakus. El tema del manga, está todo muy relacionado. Entonces es una sociedad muy colectiva. Y hay tres religiones, por así decirlo, creencias que están muy establecidas allí. Que son, primero, la única que es suya, que es el sintoísmo, que sabéis que tiene que ver con la idea de que cada ser de la naturaleza, un poco panteísta, cada ser de la naturaleza es como pertenece a algún espíritu, tiene alguna energía dentro, ¿de acuerdo? Las piedras, las montañas son sagradas, ¿vale? Sí, como si todo tuviera inteligencia. Efectivamente, como una Al energía que ser les tan mueve. colectivo y tan unitario, ¿no? Algo que les mueve. Si habéis visto los típicos templos estos con los toris o arquitos cuadrados, naranjas y rojos, esos son los santuarios sintoístas, ¿vale? Si habéis visto la película de Memorias de una geisha, que la protagoniza China, por cierto, y eso creo también problemas en Japón,
pues va atravesando esos toris, ¿no? Ese bosque de toris, ahí va corriendo, entre los toris rojos y demás, ¿no? Esos son los santuarios sintoístas, miles de dioses y espíritus que están presentes en la naturaleza. Por eso la naturaleza, desde un principio, para el japonés, es algo sagrado. Y el japonés empezó a escribir haikus en el siglo XVII de lo que tenía alrededor. ¿Y qué tenía alrededor en un mundo rural, como era el Japón feudal? Pues la naturaleza. Pensar que Japón no se abrió al mundo hasta 1861, con la Revolución Meiji, estaba cerrado. De hecho, hubo muchos jesuitas que fueron ejecutados en Japón porque llegaron allí desde nuestras tierras y desde Portugal y no les dejaron salir y los eliminaron. Era un país muy hermético, muy cerrado, el país de los samuráis, ¿verdad? Muy cerrado, y solo se abrió en el siglo XIX, entonces era muy rural. Por eso la naturaleza es la base del haiku. Junto al sintoísmo llega de China una religión que es el budismo, en su origen procedente de la India, porque Buda era de la India, Siddhartha Gautama. Entonces es una religión que aquí se mete mediante un grupo que es el Zen, el budismo Zen, ¿vale? El budismo Zen es muy propio de Japón y lo que hace es una religión tan abstracta como el budismo, se convierte en una religión del día a día porque se centra en observar el instante, la naturaleza. El momento Zen es intentar aprovechar ese instante, muy parecido a lo de Carpe Diem, ¿vale? Lo que pasa es que el budismo típico lo hace mediante la abstracción, mediante alcanzar el nirvana, ¿verdad? Sí. Y el budismo zen japonés es mediante la observación, nada de procesos mentales, ¿vale? Y luego tenemos el confucianismo, también chino, que esto se ve mucho en la idea de que hay que... ¿Era filósofo? Sí. Sí, Confucio era un filósofo chino. Lo que pasa es que, claro, los japoneses lo que hacen es, lo que les interesa de ese planteamiento, lo adaptan al día a día. Se dice siempre que aquí en Europa esto, imaginaos, esto hay que inventarlo. Bueno, pues que lo invente otro, yo no lo voy a inventar, ¿no? Sí. En Japón sería al revés. Esto no está inventado, pues yo tengo que ser el primero en inventarlo, ¿vale? Entonces yo me esfuerzo en conseguirlo para el bien común, para la colectividad. Entonces, el tema del confucianismo se ve muy bien en el trabajo. Ya sabemos que la manera de trabajar de Europa y de Japón es muy distinta. En Japón se hace la famosa huelga, ¿cómo se llama? La japonesa, que consiste en hacer más horas en el trabajo, ¿vale? De hecho, muchos japoneses no vuelven a casa todos los días, sino que duermen en los hoteles cápsula, que están a medio camino entre el trabajo y casa, hacen muchas horas extras, y de hecho ellos se presentan dándose tarjetas de visita. Yo soy el señor Sato y trabajo en esta empresa, y en la tarjeta pone primero el nombre de la empresa y luego su nombre. Bueno, primero el apellido y luego el nombre, porque es la tradición japonesa. O sea, le dan más importancia a la empresa, que es como su segunda familia, ¿vale? Aquí el concepto de trabajo es diferente, ¿de acuerdo? Claramente. Entonces, bueno, por ahí va un poquito el asunto. Sintoísmo, confucianismo, budismo zen y la más importante, porque es la clave del haiku, el taoísmo. El taoísmo es muy complicado de explicar, pero vamos a simplificarlo al máximo. El taoísmo te dice, también de origen chino, te dice que el universo tiene sus propias normas al margen del ser humano. El ser humano no puede dominarlas ni controlarlas. Y entonces la naturaleza es una pequeña parte de ese universo y tiene sus propios ciclos de nacimiento y destrucción, ¿no? Los seres viven, mueren, y entonces lo que hay que hacer es permitir que eso se mantenga sin intervención humana, ¿vale? Sin que el hombre altere ese equilibrio natural que hay en el mundo, ¿vale? Y por eso el haiku, el poeta no se mete y además no intenta mostrar dolor, alegría, etcétera, sobre lo que ha pasado, sobre lo que ha visto, ¿vale? Si veis el haiku de Baso, en ningún momento dice, oye, que básicamente es un nihilismo pero activo, es decir, deja que las cosas surjan, pero estar feliz con que eso sea así, porque el nihilismo pasivo, que era la primera etapa de Nietzsche y Schopenhauer, algunos filósofos, era la vida no tiene sentido, ¿vale? No, aquí es la vida tiene sentido y tengo que dejar que siga así sin yo intervenir en ella, ¿vale? Entonces es un concepto distinto. Esta es la mentalidad del japonés cuando da un paseo en la naturaleza, muy distinta a la nuestra. Nosotros decimos, voy a dominar el espacio, voy a conquistar. La naturaleza nos sirve como excusa para construir, para aprovecharnos de, ¿verdad? El japonés considera que sin la naturaleza no podríamos estar nosotros y por tanto es un espacio sagrado que debe respetarse, ¿de acuerdo? Entonces es una mentalidad distinta. Y dicho esto, entramos ya en los momentos haiku, ¿no? En las claves. ¿Cómo se vive el haiku? Bien. Como se conjugan en Bambara los verbos que llevan al norte,
¿Qué adjetivos le encajan a la palabra amar, a la palabra amor? Si tenéis que marchar, es la palabra adiós, un sustantivo. ¿Cómo se pronuncia en el día que queda la palabra sí? Hay que hablar los labios, muy. ¿Qué pronombre usáis por el que espera en la playa para que le regrese sin nada? Cuando señaláis hacia allá en dirección a casa, ¿qué adverbio escogéis? ¿Cómo se dice en nuestra lengua la palabra tuya? Versos de Agua y Tierra, recientemente Transparencia de un verso de agua, Patro Salcedo. Les voy a leer 2 poemas, están hechos en este calor de verano. En fin, en este azul, ajena, volando sobre la soledad, sorbo a sorbo bebo la vida. El abismo engulle las almas, deteniendo el quejido en el agua. Caminando en el silencio, una ola se rompe dibujando un recuerdo en la arena. Un beso se deslumbra en el umbral de esta orilla. Al alba vuelve la transparencia. Desfilándose termina la noche. Inventaré que estás dormida, buscando el olor de las rosas en el vuelo de las mariposas. En ese azul desafortunado, oigo tu voz que ya no existe. Si me escuchas pequeña, has de mirar que en el cielo las estrellas niegan su luz. En el horizonte de aquella colina, el sol ha vuelto a esconderse. Todo es soledad en mi pecho y en mis manos la vida enmudece, acariciando la luz de tu recuerdo. El mundo, los mares, la música y la 9ª sinfonía de Beethoven. ¿La escuchas? Es mía, te la puedes descargar gratis si quieres. Yo me voy a Tenerife a tomar posesión del Teide. A la vuelta de Tenerife leo Hamlet. Me gusta Hamlet y me gusto yo leyendo Hamlet. Gracias, Hamlet, por hacerme más atractivo. Tú también eres mío como yo soy tuyo. ¿Tú qué te crees? ¿Que el mundo es tuyo? Porque yo sí, pero no me caben los bolsillos. No sé qué hacer con tanta cosa y nadie da un duro por nada. Por ejemplo, este cielo estrellado. No te lo creerás, pero no consigo endosarle a nadie este maravilloso cielo estrellado. Es mío, todo me pertenece. ¿Y qué? La realidad no cambia, el misterio continúa. ¿No te va? Gracias. Muchas gracias. Hello. Hola. Hola, bebé. Hola. Hello. No, pero esto si no Aquí queréis, andamos. no va para YouTube. No, esto para nosotros. Eso. Si no, Madre mía, ya nos no, hemos no, perdido. que no tiene salida, digo, tío, ya vamos liado. No, todas tienen salida. Callejones para fumar porrillos. ¿Dónde? Pues no, esta no. Esta no, tú. Todas tienen salida. Sí, pero...